Listo. Entonces, vamos a analizar las fuentes del derecho tributario. Para que no sea muy pesado esta hora, vamos a hacer media horita de trabajo. Y ya para que vayan a descansar, ustedes también deben estar agotados de varias horas de clases a través de el internet, a veces nos agota. Entonces vamos a hacer media horita y luego nos vemos la mañana. Entonces, tratemos de que esta media hora sea muy Gracias, productiva. profe. Vamos a hacer las fuentes del derecho tributario. ¿Cuáles son? Son tres. La ley, ¿no? Obviamente, las leyes para que se ejerza cualquier cosa en el país, un impuesto, una ley, debe estar aplicada, debe haber una legalidad, ¿no? La jurisprudencia es cuando en la ley no hay algo muy claro o no está especificado, no se lo entiende bien. Se toma en cuenta el criterio de jueces y cuando, por ejemplo, tres personas han tenido el mismo problema, pueden acudir a los jueces y si tres jueces determinan de la misma forma sobre ese tema, eso se toma como jurisprudencia, es decir, que se le toma como que fuese ley, aunque no esté dentro de la ley. ¿Cómo yo puedo ver este tema de la jurisprudencia? Si ustedes vean a la ley de régimen tributario interno, hay unas letritas debajo de algunos artículos que tienen una diferencia especial. Sí, son diferentes de las letras normales y ahí habla acerca de juicios. Entonces ahí se ve el tema que ciertos jueces han determinado sobre ese artículo. Entonces eso es una jurisprudencia. Igual pasa con todo, ¿no? Si por ejemplo ustedes están trabajando en el sector público y digamos que a dos o tres personas les han ascendido bajo han cumplido con ciertas cosas y les han ascendido. Y ustedes también solicitan cumpliendo ese mismo requisito. Dicen, no, es que la ley dice que no. No, a ver, si a ellos las ascendieron, eso ya es jurisprudencia. Entonces todo el mundo debe ser tratado exactamente igual bajo esos mismos términos. Y la doctrina, ¿qué es la doctrina? Son las opiniones, ¿sí? Que emiten juristas, personas que son entendidas en el tema y que ellos son quienes interpretan, ¿sí? La ley. Obviamente lo tienen que interpretar muy pegado a lo que las personas que emitieron la ley quisieron hacer. La aplicación de las normas tributarias. El ámbito de aplicación de las normas tributarias es general para todo el mundo, señores. No puede existir diferencias para ciertas personas. Por ejemplo, aquí les puse dos cosas. El código tributario se aplica para todo el país. Podemos estar en Loja o en las Galápagos, en el Oriente. El código tributario se aplica para todo el mundo. Pero el COTAD, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, regula específicamente para los gobiernos seccionales, los gobiernos llamados GATS, gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese COTAD a cada gobierno autónomo descentralizado, se les da una ampliación, ¿no? A estos se les da la capacidad de que ellos puedan generar sus propias leyes. Un ejemplo de esto. Nosotros, por ejemplo, en el Distrito Metropolitano de Quito, tenemos que pasar una revisión técnica vehicular. Eso se generó por el tema de polución que tiene Quito. Pero si, por ejemplo, ustedes se van a Cayambe, viven en Cayambe, no tienen que pasar esa revisión técnica vehicular. Entonces, ese cosa le da la independencia a todos los GATS que pongan sus propias leyes, sus propias normas. La supremacía de la ley. Eso quiere decir que la ley hay ciertas leyes que van encima de otras leyes. En el caso de la parte tributaria, nuestra principal ley es el Código Tributario. Luego viene la Ley de Régimen Tributario Interno y otros reglamentos. Pero sobre todas las leyes en el país, no importa si sea Código Tributario, Código Civil, lo que sea, eso siempre va a estar por encima de todo eso, la Constitución de la República, que es la máxima ley. En el caso nuestro,
y eso ya lo vamos a ver más adelante, el Código Tributario debe estar amparado bajo los designios de lo que es la Constitución del Estado. Y en la supremacía de las normas, ¿qué nos dice la ley en el artículo 2 del Código Tributario? Que las disposiciones de este código y demás leyes tributarias deben prevalecer sobre cualquier ley o norma, ¿no? Generales, porque es una norma específica. La vigencia está en el artículo 11, que las leyes tributarias o reglamentos y sus circulares van a regir desde su publicación en el registro oficial. Recuerden que todo debe estar, todo lo que la parte pública determina, lo que la parte pública hace, está dentro del registro oficial. Imagínense cómo nos será que cuando nosotros nos califican, por ejemplo, de auditores, la superintendencia de bancos, de compañías o la de Economía Popular Solidaria, aparece nuestro nombre en el registro oficial. Dice, señor fulanito tal, en fecha tal, fue aprobado como auditor externo bajo, por la superintendencia de compañías, por ejemplo, con el número de registro tal. Y nos aparece nuestro nombre. Entonces, cualquier acción de cualquier entidad, de cualquier empresa del sector público aparece en el registro oficial. En el caso de las leyes, una vez que está publicada en el registro oficial, esa ley empieza a correr. Pero ojo, si bien ya está aprobada esa ley, ¿sí? También debemos tomar en cuenta la periodicidad del impuesto. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros sabemos, por ejemplo, que el IVA es un impuesto mensual. Si hoy día que llevamos, digamos, hoy es 17 de junio. Nosotros ya estamos acostumbrados que desde el 1 de junio nosotros hemos ido cobrando 12% del IVA. Si hoy 17 de junio sale una circular, un reglamento, ¿sí? Que dice que el IVA ya no es el 12%, el IVA es del 15%, por ejemplo. No es que yo mañana 18 de junio, porque ya está emitido el día 17 en registro oficial ese cambio de porcentaje del IVA, puedo empezar a cobrar 18%. No, señores. Como el IVA es un impuesto mensual, yo deberé terminar hasta el día 30 de junio cobrando el 12%. Y la aplicación del nuevo porcentaje del 18% será desde el 1 de julio, porque yo debo terminar lo que se llama la periodicidad del impuesto. Lo mismo pasa con el impuesto a la renta. Si ahora 17 de junio del 2021 nos emiten y se publica en registro oficial, ya el impuesto a la renta no es del 25% para el público en general, sino es del 35%, como fue hace muchos años, ¿sí? No es que yo este año 2021 voy a terminar declarando un impuesto a la renta del 35%, no. Eso va a correr para el año 2022. Yo seguiré manteniendo los porcentajes que tenemos hasta la fecha. Entonces, para poder aplicar ese cambio, tengo que esperar a que se termine la periodicidad. Y en este caso, el impuesto a la renta, como es anual, tengo que esperar que se termine el año 2021. En el artículo 3 del Código Tributario habla del poder tributario, que solo por acto legislativo, ¿sí? Nosotros se puede crear, modificar o eliminar un tributo. ¿Saben, pero cuándo han eliminado tributos? Pues sí, hace años, les digo en el año 2002 más o menos, ¿sí? Y esto se creó, y esto estuvo hasta la época de Rafael Correa, casi antes, un poquito antes de Rafael Correa, se eliminó. Nosotros tenemos un impuesto a la circulación de capitales, el famoso ICC. ¿Qué se cobraba con este impuesto a la circulación de capitales? Pues con este impuesto se cobra cualquier transacción que hagamos a través de la banca. Si hacíamos depósitos, nos cobraban el ICC. Si retirábamos dinero, nos cobraban el ICC. Si emitíamos un cheque, nos cobraban el ICC. Si utilizábamos tarjetas de débito o de crédito, nos cobraban el ICC. Todo cobraba ICC, Impuesto a la Circulación de Capitales. Este impuesto se creó primero con un porcentaje, ¿sí?, del 0.3%,
luego cambió a 0.05%, 0.03, luego 0.5%, y luego simplemente ya se extinguió porque obviamente era un puesto terrible, empezó la banca a caer, nadie quería depositar nada, todo se manejaba muy inefectivo. Entonces, ¿quién tiene el poder de eso? Para hacer eso, el legislativo. Además, también otra cosa que se crea, pero esto ya no es por poder legislativo, sino por poder del presidente de la República, son las tasas y las contribuciones especiales. Eso ya es directamente potestad de la presidencia de la República. La interpretación de las normas. En el tema de la interpretación de las normas, sí, señores, lo que se busca es de que las normas sean interpretadas tal cual fueron escritas, no tratando de darle doble sentido o dándole un sentido equivocado. Por eso es muy importante el tema de la puntuación, ¿sí? Porque eso hace que nosotros entendamos de una forma o de otra forma las cosas. Siempre se debe interpretar las leyes, ¿sí? Desde la perspectiva que fue creada, utilizando obviamente todas las formas como fueron escritas. Normas supletorias. Hay veces que en la ley, por ejemplo en este caso, la que nosotros estamos manejando, la parte tributaria, puede ser que algo no está muy claro, o algo no se entiende, o algo falta de entender, o alguna cosa, pues nosotros podemos utilizar otras normas que hablen del mismo tema que nosotros queremos interpretar. Digamos, el Código Civil, ¿ya? Habla de un tema parecido a lo que tenemos en el Código Tributario, pero en el Código Civil está mucho más claro que en el Código Tributario, está más entendible. Entonces, yo puedo decir, ¿sabe qué? Este mismo tema se trata en el Código Civil, entonces vamos a interpretar la norma de esta forma. Además, también el artículo 7 del Código Tributario habla acerca de la facultad reglamentaria. ¿Quién es la persona que puede emitir los reglamentos, señores? Cuando se emite una norma. Ustedes saben que yo tengo, por ejemplo, la ley de régimen tributario interno y tengo el reglamento. Tengo la ley de simplicidad tributaria y tengo el reglamento de la ley de simplicidad tributaria. ¿Quién emite estos reglamentos cuando ya se emiten las normas? El presidente de la República. Y obviamente quien se encarga de la aplicación, los directores, en este caso si es que es administración central, el director del SRI o el gerente de la aduana. Además, estos señores, directores del SRI o el gerente de la aduana, ellos también pueden emitir ciertos reglamentos o ciertas circulares, pero bajo la potestad que la ley les da, ¿no? Y todos estos circulares o reglamentos, estos cambios, cualquier cosa, pues deben estar publicados en el registro oficial para que estén vigentes, para que puedan ser, se puedan cumplir como ley. Esto es lo que hablábamos hace rato, ¿sí? Acerca de lo que es la supremacía de la norma. Nosotros, en la parte tributaria, nuestra normativa está constituida de la siguiente forma. Primero, la Constitución de la República, que está sobre todas las cosas, que es en donde se apara la parte política, en donde dan los derechos, garantías de las personas, ¿sí? Luego viene el código, siempre viene de esta forma, señores. ¿Y por qué les digo que ustedes deben aprender? Porque eso hay que aprenderlo. Bien, saber que no es lo mismo poner Constitución arriba y leyes abajo. La supremacía de la norma siempre va del mayor al menor. ¿Y por qué este pequeño comentario? Es porque estoy eligiendo unas tesis de maestría y empiezan a hablar de la norma. Y en esta tesis voy a revisar todo lo que es la normativa tributaria, el reglamento, la ley, el código. Entonces, hasta para poder enunciar eso, uno debe enunciarlo de acuerdo a cómo la norma está vigente en la ley. O sea, uno debe enunciarlo del mayor al menor. No puede coger y enunciarlo como uno quiera,
porque obviamente el reglamento es mucho más abajo que el código tributario. Entonces, siempre uno tiene que ir desde la ley principal hacia las leyes más específicas. En este caso, en la parte tributaria es el código tributario, en donde están las disposiciones de ley, está dividido en libros, ¿sí? Y luego también tenemos la ley de régimen tributario interno, que es en donde ya aparecen los impuestos en cada uno de estos componentes, viene desde el impuesto a la renta, el IVA, ¿sí? Nos dice cómo cómo se ejecuta el hecho generado en cada uno de estos impuestos, porque arriba en el Código Tributario sabemos que es un hecho generador, ¿no es cierto? Ahí tenemos la parte general, pero cómo el hecho general de cada uno de estos impuestos puede realizarse, quiénes deben pagar, cuándo deben pagar, si tenemos deducciones, exoneraciones, el cálculo de intereses, todo está en la ley de régimen tributario interno. Luego de la ley de régimen tributario interno tenemos otras normas. La ley de equidad tributaria, que fue emitida en el 2007, la primera vez, y ha ido cambiando, inclusive hubo modificaciones en el año 2016 y ha habido modificaciones últimamente en todo lo que es la ley de equidad tributaria. Aquí, por ejemplo, apareció el impuesto a la salida de divisas que hasta ahora seguimos teniendo, ¿cierto? El ISD. También tenemos el impuesto a las tierras rurales o a los ingresos extraordinarios. Inclusive aquí apareció el tema de las retenciones por dividendos. Luego tenemos la ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del Estado. Aquí también hubo ciertas reformas tanto a la ley de equidad tributaria como a la LORTI, ¿sí? Obviamente, aquí también tenemos la ley de registro único del contribuyente. Nosotros no podemos, ¿sí? Sacar el RUC solamente porque nos dijeron que saquemos el RUC. Hay una ley, ¿sí? Que determina que los contribuyentes debemos sacar el RUC. La ley de reforma a las finanzas públicas y también tenemos la ley de creación del Servicio de Rentas Internas, la LOEB, que es una ley orgánica de manejo de las empresas públicas. Aquí también me está faltando una ley, la ley de simplicidad tributaria, que esa también debo ponerla. Antes de subirles de esta diapositiva a ustedes, o la presentación a ustedes, voy a arreglar este tema. Y también ahora vienen los reglamentos, también faltaría poner aquí el reglamento, ¿sí? De simplicidad tributaria. Tenemos también el reglamento de aplicación de la ley de régimen tributario interno, donde ya vemos con más detenimiento cada uno de los tributos. Tenemos reglamento de comprobantes de venta, en donde nos determina quién nomás debe tener un comprobante para ser válido. Y al final, las resoluciones circulares de carácter general, que estas pueden ser emitidas por el director del SRI o por el gerente de la aduana. Listo. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Para la próxima clase, que es el día de mañana, vamos a empezar con la clasificación de tributos. Vayan, descansen y nos veremos el día de mañana. Por favor. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Igual descanse. gracias, profe. Nuevamente. Gracias, profe. Hasta